Leike es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afiliada al Centro de Desarrollo Urbano y directora del Laboratorio de Cambio Social. Sus áreas de investigación son la participación ciudadana y el desarrollo de la sociedad civil a través de la planificación urbana, la movilidad sostenible y la ciudad. Es una reconocida experta internacional, autora de poesía, entre otras cosas, de ensayo también, editora, ha sido periodista y lo que es un lujo tenerla con nosotros. Bueno, ella me ha estado contando un poco lo que va a contar y está muy bien en el momento en que lo va a contar, porque en el fondo va a recoger muchas de las cosas que ella ha ido viendo a lo largo de estos días en Valencia. Tratar de cerrar estos 4 o 5 días de una conversación tan rico en conocimientos prácticos, teóricos y de mucho tipo y de muchas fuentes, de muchos tipos de personas también. Entonces, lo que he tratado de hacer con esta presentación es resumir un poco desde lo que yo sé o lo que yo he trabajado o lo que nosotros hemos hecho en América Latina, pero cómo se relaciona de alguna forma en algún tipo de diálogo con las distintas sesiones a las cuales he estado. Entonces, por sobre todo, parte del tema es cómo vamos cambiando esta mirada casi fetichista que tenemos de pensar en términos de ciclovías o ciclofacilidades o estacionamientos y no pensar un poco más la ciudad como un todo desde nuestra posición como ciclistas, que es una posición bastante privilegiada. Entonces, aunque nos pueden asustar o quitar espacio y todo, la verdad que lo que vivimos desde el Menurio y el pedaleo es una ciudad muy hermosa, mucho más rica, mucho más feliz, mucho más energética, mucho más dinámica de lo que viven los otros que ocupan los mismos espacios, pero en distintos modos de transporte. Ay, lo acabo de probar y ahora no. Pero lo probé en toda la sala y funcionaba. Igual estás muy lejos. ¿Seguro? Ahí. Ok. Quería partir contándoles un poco de mí. Nací en Canadá. Así que esta cara de gringa viene de Irlanda, Inglaterra y inmigración a Canadá. Pero llevo los últimos 40 años, toda mi vida adulta, en Chile, en peleas vecinales como del barrio Bellavista. Yo creo que esto es familiar para muchos, o sea, peleas contra redes de narcotraficantes, discotecas asociadas a eso y huida de residentes, etc. Y también una gran pelea que dimos toda la zona central de la ciudad contra una autopista. Entonces, cuando presento o comparto estas experiencias y estos conocimientos, quiero ser muy claro en atribuir no solamente a los maravillosos años que pude estudiar en la Universidad de Toronto, haciendo un magíster y luego un doctorado en estos temas, pero también, por sobre todo, la gente de los mercados populares de Santiago, que me enseñaron muchísimo sobre el derecho a la ciudad y cómo hacemos ciudad contra todo la represión y otras cosas, la discriminación que nos toca, y redes internacionales de gente similar de todos los continentes del mundo, y la Alianza en Formación Pro-Bici, que se supone que ahora en Río, en Velocity, vamos a poder hacer realidad. Y hoy día trabajo en una colaboración entre la universidad y una organización, Ciudad Viva, que es una organización ciudadana. Hacemos investigación participativa para la acción, donde no solo vamos a la comunidad, sino la comunidad ejerce poder sobre lo que hacemos. Y soy uno de 22 profesoras de ingeniería en la universidad que estamos abriendo camino también para la diferencia y la diversidad en el mundo académico. Entonces hoy quería hablar un poco primero de este elefante que siempre está presente cuando estamos hablando de ciclovías y dónde ponerlos y dónde no hay espacio y esas cosas.
también por sobre todo pensar que somos ecologías de actores y ecologías de modos de transporte, y en la medida que podemos potenciar la fuerza de esas ecologías, podemos llegar a ciertos cambios estratégicos y muy potentes. Y también estrategias para catalizar cambios. Entonces, la idea aquí, cuando hablamos de ciclovías, es muy fácil confundirnos con consumidores que exigimos un derecho, pero no como ciudadanos que estamos luchando por un bien común. Y aunque la diferencia puede parecer chico, yo creo que al final es grande, y cuando pasamos solamente por la primera parada, terminamos en peleas contra los peatones, como se han hablado acá, cuando deberíamos estar peleando contra el automóvil en la ciudad. Entonces creo que también el tema central no es dónde o cómo conseguir 1 kilómetro más o menos de ciclovía, sino cómo todos tenemos la oportunidad de vivir libre, de tener que tener un auto con la tremenda carga que es económica, social, ambiental y el resto. Entonces hay algunas estrategias que ya están basadas no solamente en tomarnos líneas, las calles o los ejes, los segmentos, los tramos, como lo hablamos tanto, sino recordarnos que lo más importante es reconquistar el territorio, los espacios entre las líneas, y ahí tengo algunas cosas teóricas, pero otras cosas muy prácticas para aterrizar siempre. Entonces, el tema, como dijo Jaime Ollom, no, seguro que no lo pronuncié bien el otro día, o sea, no deberíamos estar peleando solo por la bici, sino por temas mayores, la integración social, las personas con discapacidad. Es mucho pedir al movimiento ciclista porque nos cuesta organizarnos, peleamos mucho entre nosotros, a veces parece una guerra que hay entre nosotros. Y sin embargo, si uno mira el transporte y la movilidad, somos los más organizados, somos los más experimentados, somos los que más exigimos aprender lo que no sabemos y necesitamos saber para hacer una ciudad mejor. Yo creo que todos en esta sala han tenido la experiencia de tener que saber más que o el político o el técnico al frente para poder demostrar que sí, que nuestros planteamientos tienen razón y están bien fundamentados. Entonces, la automovilidad, porque si uno pelea contra el auto o contra el automovilista, la verdad es que uno termina peleando contra amigos, contra gente con aspiraciones sociales, con lo cual trabaja, contra mujeres que tienen vidas muy complejas, donde tienen que acarrear muchos niños, adultos mayores, etc. El problema no son las personas, y yo diría, ni siquiera el automóvil en sí, sino todo el artefacto que se ha creado, toda la historia del auto que llevamos en nuestras venas. Mi papá, quien se murió hace poco, tenía una demencia galopante, pero una de las últimas conversaciones así, no sé, semi-coherente que tuve con él sentados en su casa, me miró y me dijo con mucha tristeza, ¿así que no tienes auto? Se imagina, se había olvidado quién era, dónde estaba, todo, y todavía ese valor le quedaba. Incluso después de eso, un rato después me dice, ¿y piensas alguna vez tener un trabajo real? Pero imagínense, el auto era más importante incluso que el trabajo, que para la generación de mi papá es como bien impresionante. Entonces, encuentro que es muy útil comparar esto a lo que nos vendieron con el cigarro, que uno fumaba era cool, si era mujer era súper feminista, súper libre, si uno era súper en contacto con la naturaleza, era súper integral. Es todo el opuesto, ¿no? Si no, no te tienen que vender esas cosas. Y el auto han hecho algo muy similar. Y la automovilidad, por supuesto, cobra
un alto costo. Estos temas no son de discusión solo en la mesa de la cocina, sino son de vida o muerte. Pero también son temas de exclusión de espacios vitales de vida, del arte, del trabajo, de los recicladores, de los que manejan bicitaxis, etc. Son espacios de vida. Y por supuesto, ahora hay una evidencia súper contundente que el auto efectivamente es muy dañino para su salud. El panel en este mismo congreso fue brillante, la evidencia que se presentó muy bien recolectada, muy bien presentada. Entonces, yo creo que todos deberíamos hacer una campaña de autoadhesivos y pegárselo a las puertas de todos los autos que encontramos en el camino, porque este no es ninguna exageración. La ciencia lo apoya plenamente. Entonces, entendiéndonos como ecologías, en una de las sesiones de hoy, algunos hablaban de necesitamos un modelo de ciudad, y yo estaba pensando, pero ¿se puede crear un modelo de algo vivo, como la ciudad, de un sistema compleja, abierta, adaptiva? Yo creo que uno puede tener ciertos principios, como uno tiene para manejar un bosque o manejar la frontera entre un huerto urbano y el reciclaje y la casa. Sí, uno puede tener muchos principios, pero creo que somos actores, somos personas, somos tan variadas como somos similares. Y además aprendemos, nosotros tuvimos el privilegio de aprender de un equipo de Interface for Cycling Expertise, pero uno tiene que adaptarlo, ¿no? La realidad nuestra es distinto. Por lo menos en América Latina, uno de los temas más importantes de ciclo inclusión versus ciclovías es que las vías tienen que tener el espacio para triciclos de trabajo, para los maestros, jardineros, pero también para las mamás y los papás que llevan sus niños al colegio. Entonces uno pasa un poco lo que pasa con las personas con discapacidad. Tú piensas que estás luchando por otro y de repente te das cuenta que tú vives mejor por lo que has logrado pensando que estabas siendo altruista, nos ha servido a todos. Entonces también tenemos que entender y valorar las tensiones, ¿no? Por sobre todo, la sustentabilidad no resuelve muy bien el tema de equidad. Y para nuestras sociedades lo más central es equidad, pero no es claro ni siquiera lo que es. Y puede ser una cosa un día en un contexto y debe ser otra cosa otro día en otro contexto. Entonces nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad de creer y funcionar sabiendo que dos cosas incluso opuestas pueden ser ciertas, ¿no? Vivimos súper bien sabiendo que el mundo es redondo, pero en realidad todos pensamos que es plano, que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y según el contexto, funcionan cualquier de esas dos paradigmas. Entonces, esta pelea donde decimos, oh, es esto, oh, es lo otro, en realidad lo único que estamos haciendo es funcionar como una pesticida. Estamos destrozando diversidad de ideas y de posibilidades, cuando podríamos decir, ok, curiosos, ustedes hagan su cicletada mensual por el centro de la ciudad, háganlo todos los meses, y si no quieren hacer un festival de bicicultura, lo hará la gente de bicicultura, y la escuela Bicimujer lo vamos a hacer Ciudad Viva con las macletas, etc. O sea, diversidad nos sirve, es funcional, incluso en cuanto a estrategias. Hay excepciones, obviamente. Entonces, por sobre todo, nosotros no tenemos claro lo que es sustentabilidad social. Y varias veces se ha hablado de que no son iguales, que no son... Yo creo que la sustentabilidad social tiene que tener jerarquía. Si no se resuelven temas sociales, el medio ambiente no queda bien protegido y la economía funciona aún menos. Entonces, por sobre todo,
yo no pondría la política en el lado económico de la sustentabilidad, como lo hacen algunos, sino en el lado social. Y pondría en primer lugar los derechos a la participación y a la democratización, porque yo creo que aquí en España, como igual en Brasil o Chile o Argentina o Venezuela o otros países, es difícil crear una democracia de verdad. Y uno nunca tiene muy claro si va por el camino que corresponde, si lo que está haciendo, criticando, es dañar o salvar o construir. Entonces, dentro de todo eso, hemos tenido el privilegio, pero también un poco problemático, que para muchas de las charlas las mujeres estaban o estábamos en sesiones paralelas, lo que es muy enriquecedora y muy necesaria por una parte, pero necesitamos una mirada general de género en todo lo que hacemos. Estos números no tienen que leerlos, pero lo que quiero que sepan es que esto viene de nuestra investigación, hay datos que apoyan lo que estoy diciendo. Entonces, si uno piensa, aquí viene la tensión entre equidad y sustentabilidad, porque si uno mira esta columna, hasta en casi todas las comunas de Santiago, hasta un 80% de los viajes son sustentables. Se camina, se anda en bici, se toma el bus o el metro, y son muy pocos donde prima el automóvil. O sea, ustedes ven unos 5 ahí, que es muy poco por los 52 comunas que somos. Entonces uno dice, ya vámonos a la casa, ¿para qué luchamos por la sustentabilidad? El problema es la equidad, porque obvio son las personas de menores ingresos los que realizan la mayoría de sus viajes diarios caminando, y de esa persona ustedes ven que son 3/4 o 2/3 son mujeres. Entonces ahí uno entiende que un elemento, por lo menos, un factor en la baja participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en Chile. Entonces, además, si uno mira, tenemos un estudio origen-destino bastante bueno, que en estas categorías de cuidados, las compras, salud, trámites, visitar, pasar o buscar a alguien, las mujeres son 2 o 3 veces los hombres. Y sin embargo, el sistema de transporte no las contempla, no considera los viajes de cuidado, que tienden a ser encadenados, ir de un lugar a otro lugar a otro lugar. Entonces, si tú pagas un pasaje en el transporte público para ir de aquí a aquí y tienes que bajar media hora para dejar el tico o pasar a buscar algo en la farmacia, tenés que pagar el doble o el triple. Y de hecho, siempre se habla, y esto es una cosa extraña chilena quizás, pero se habla como los únicos viajes que importan son los de trabajo. Pero mira, los de cuidados son casi la mitad en día de semana y 2/3 en fin de semana. Entonces, y ahí hay una magia en esta mirada de género, porque no solo nos da problemas o desafíos, pero como suele pasar en temas de innovación, nos da instrumentos bastante más efectivos de resolver. Pero antes de llegar a eso, también está el tema de violencia contra las muchachas y las mujeres, que es muy alto en el espacio público y en los espacios de transporte, y las mujeres ciclistas también la vivan a menudo y la comenten a menudo. Este nivel de acoso significa que la gente abandona el transporte público, tiene miedo de andar. Hay un número significativo de hombres también que tienen miedo de usar el transporte público. Y como dijo un amigo ciclista de Temuco, sí, yo soy ciclista, pero cuando llueve en el invierno tomo el bus. Porque claro, de todos los usuarios de la ciudad, somos los más multimodales. Somos lo que a veces uno anda con un cabro chico y uno tiene que tomar algún otro modo de transporte. Y eso es bueno, no es malo, y podemos usarlo.
Pero por mientras también otra amenaza es que, claro, por temas de inseguridad, tanto vial como social, tanto hombres como mujeres, pero por sobre todo las mujeres, quieren cambiarse a autos. Esas percepciones son problemas reales. No es que uno puede decir, estás engañándote, la ciudad es segura. No es segura. A todas las mujeres nos ha pasado algo y solo tiene que pasar una vez para que cambie de comportamiento las mujeres. Además que traspasen esta experiencia a sus hijos y sus hijas. Y por lo tanto significa que vamos bajando en el uso del transporte público y los modos sustentables demasiado rápidamente. Y eso tiene impactos para los que le importan los números, que si no son ustedes en esta sala, sí son muchas de las personas con las cuales tienen que actuar. Eso impacta económicamente en la exclusión de la mujer del trabajo y de los espacios sociales. Pero por sobre todo, y esta es una teoría mía, yo creo que una economía del dinero depende totalmente de la economía del regalo, de la economía solidaria, de la economía por la cual no se paga. Hay organizaciones ciudadanas con profesionales, pero la gran mayoría son voluntarias y ahí nace la gran mayoría de las innovaciones sociales y algunas de las más importantes. Entonces, esta exclusión de la mujer, estamos a los 6 años incluso con una pequeña ventaja, pero llegando a los 60 años, ganamos y vivimos y tenemos más o menos la mitad de las oportunidades que nuestros pares, hombres. Este es un índice para Chile, pero hay para los distintos países si no la conocen. Lo que recomiendan. Entonces tomamos la mujer como algo central para la equidad. Porque está bien que todos decimos, sí, queremos igualdad, es tan bueno ser equitativo y todo, pero ¿con quién lo practicas? ¿A quién incluyes? Y como hacemos estudios con compañeros de todos lados, decidimos que era muy importante la mujer, porque al parecer es la discriminación más universal en el planeta. Hay que agregarle otros tipos de discriminación según dónde están, por supuesto. Entonces, estrategia práctica número 1, uso de suelo y viajes de cuidado. Alguien hace un par de días en este encuentro comentó que han tratado de poner el trabajo cerca de donde vive la gente. Es muy difícil. Bueno, adivina qué. Es súper fácil poner escuelas, tener políticas urbanas para tener ferias que suministren fruta y verdura, tener policlínicos, tener servicios locales en zonas locales. Es súper factible. Entonces ahí tenemos una tremenda fuerza en lo que se puede hacer si en vez de mirar solo viajes de cuidado, solo viajes de trabajo, miramos viajes de cuidado. Un segundo ejemplo es integrar la ciudad en las políticas de género. Cuando partimos, las políticas chilenas eran casi todos relacionados con la reproducción, el divorcio, la violencia, y no había ciudad ahí. Entonces realizamos actividades para integrarla. Y una tercera es la que mostré en más detalle en la sesión de las mujeres, sobre cómo integrar temas de empoderamiento de las niñas con mecánica de bicicleta, de reeducación del machismo, de la homofobia, de las actitudes discriminatorias a través de programas cicloinclusivos, donde el tema no son ciclovías, sino buenas prácticas ciudadanas. Entonces, también hay ecologías de transporte, porque una ciudad muy grande, lo primero que te dicen es que, pero el viaje promedio es de 15 kilómetros, nadie puede hacer eso en bicicleta. Entonces uno dice, sí, pero más de la mitad de los viajes en auto son menos de 5 kilómetros. Eso sí,
y el transporte público también. Entonces, cada modo tiene su nicho ecológico, tiene donde sirve, y el auto en realidad sirve más en zonas de muy baja densidad y de muy largas distancias de viaje. Eso es súper razonable. ¿Ah? Y si uno hace ese análisis y además considera que tenemos que pasar de tener muchos modos en el mundo, en la ciudad, y pensar mucho más en cómo interactúan, hay muchos ejemplos individuales, pero no es sistemático. Nosotros podemos movilizar esta ecología de bicicletas públicas. No tienen por qué ser siempre como París, auspiciado por bancos al nivel de la ciudad. Los barrios pueden tener cooperativas de distintos tipos de vehículos para distintas necesidades, etc. Todo esto ya existe en nuestro medio. Tenemos que potenciarlo mucho más. Entonces ahí, curiosamente, tanto San Francisco, que es una de las capitales del mundo del auto, como Santiago, esos viajes en verde, estos son todos viajes en auto, los en verde son caminables y los en rojo son ciclables. Y ese es un análisis que uno puede hacer para su ciudad, incluso en vez de sacar un cambio modal del sombrero un poco, o de las buenas intenciones, es decir, queremos traspasar esos viajes en auto a la caminata, la bici taxi, la bicibús, etc. Y uno puede usar eso para guiar las decisiones de inversión. Si queremos subir la cantidad de viajes caminados a casi un 50% y queremos invertir en sombra, en reforestación, etc., podemos meter 50% del presupuesto de transporte y de infraestructura en eso. Y pucha que cunde, no como un kilómetro de metro, un kilómetro de autopista. Esto sí que te da una nueva ciudad. ¿Ah? Entonces, en términos de catalizar el cambio con estas ecologías de modos y de actores, lo primero es entender que no estamos hablando de que queremos participar porque somos consumidores y queremos tener una voz. Un sistema, un proceso de participación no es un tipo de encuesta presencial donde uno pega stickers a la opción que más quiere. Es un espacio de deliberación, de transformación de las personas y de construcción de una nueva historia, de un nuevo futuro que se hace posible a través de ese encuentro entre la diversidad. Sabemos que el paternalismo, la participación controlada desde el Estado, crea resistencia, y más aún en nuestros países que lograron derrotar dictaduras. O sea, la dictadura del transporte público o del automóvil es la siguiente. Hablamos mucho de participación de arriba para abajo, paternalismo, o de abajo para arriba, que tiende a ser movimientos sociales y conflictos, pero también existe otra participación horizontal, desde el medio hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Y ese, creo yo, es la participación con la capacidad de salvar al siglo XXI y particularmente a través de la ciudad. Entonces, bueno, en estas ecologías de actores tenemos muchos tipos. Yo usé un mapa muy sencillo de la ecología, mirando cuáles eran los más simples y cuáles eran los más complejos, según si tienen un solo tema, más tema, una sola táctica o varias tácticas. Esto no es para decir que todos tenemos que ser el uno o el otro. Siempre habrá un lugar para actividades como los domingos abiertos. Es súper fácil participar. Sales de la puerta de la casa y participas. Los furiosos o los movimientos de masa crítica que hacen las cicletadas mensuales siempre van a hacer eso. Van a ir en círculos y
no, en general tienden a no querer hacer otras cosas, pero sí a tener estos otros tipos de hijos e hijas. Y esos son súper valiosos porque se va creando una ecología rica. Entonces, ¿cuál es el secreto? No matarnos entre nosotros, sino entender, sí, a ti te gusta organizar cicletadas. Oye, yo tengo una escuela bicimujer, ¿por qué no hacemos una actividad con ustedes? ¿Ah? Y no matarse, es muy importante. Bueno, y aquí estoy llegando al final, yo sé que el tiempo está corto, pero quiero enfatizar que la cicloinclusión significa cosas que tienen que variar también. En India o en Chile significa integrar a los recicladores, los triciclistas. En Sevilla, esto en una foto de hace unos años atrás, significa aprender a convivir con personas de diferentes velocidades y capacidades. Y si la infraestructura no da, cambiemos la infraestructura para que haya pistas lentas y pistas rápidas, como han mostrado otros. Tomar en cuenta que el triciclo no es una bicicleta de niños o de gente que no sabe andar, sino para mucha gente es su oportunidad para andar independiente. Y que el tándem también permite que las personas no videntes puedan andar. También es un tema de trabajo, pero por sobre todo estrategias prácticas. Esto es muy familiar ya, ¿no? Arrasa, a la gente le gusta. Tenemos que dejar de hablar solo de calles completas, sino barrios completos. Están estas técnicas que son maravillosas, pero tenemos que ir más allá. Hay ejemplos como Houten o como Freiburg, que son proyectos nuevos de urbanización. Permiten que el auto entra y sale, pero no circula dentro del territorio. En nuestras ciudades, como si uno tiene como regla general que ningún viaje menos de 5 kilómetros se debe hacer motorizado, entonces podemos liberar territorios de 5 kilómetros por 5 kilómetros, que es la ciudad medieval original, que era la ciudad de la caminata. Ahora, yo no digo que todos salen y promueven eso al tiro, pero es una mirada distinta a pelear la ciudad ciclovía por ciclovía, ¿no? Es pelearlo por territorio y por planes. Y estaba trabajando en esto y Barcelona partió con las supermanzanas, que es un experimento social urbano súper interesante y deberíamos estar mirándolo muy de cerca. Entonces, tercera estrategia es en vez de medir solo la bici, han habido muchas sesiones, muchas conversaciones sobre indicadores, midamos justicia en el transporte. Es más difícil, pero también es más fácil porque a veces es simplemente decir, ¿hay participación en la planificación del transporte o no hay? Y aquí algunos ejemplos del balance que estamos desarrollando en Santiago y destacar que la gente que trabaja con personas con discapacidad distinguen entre integración, que igual aísla a las personas con discapacidad, a la inclusión, que es crear una ciudad donde puedan andar por cualquier lado, de cualquier forma, como cualquier otra persona. Entonces, aquí simplemente decir que esto significa ahorros y una mejor calidad de vida para personas de muy bajos ingresos, particularmente mujeres, cuando pueden combinar la bici con el metro o con el bus. Y en resumen decir que lo que estamos haciendo o tenemos que hacer es que más que pensar en cientos de medidas, pensar en las palancas, en las combinaciones más efectivas, ¿no? Nunca es solo infraestructura o solo educación o solo cambio de comportamiento o solo crear una economía. Es combinarlo, experimentarlo. Y eso viene con actores. Y aquí
Lo único que diré, hay mucho traslapo entre ellos, por eso me gusta más el diagrama Venn que el triángulo o otra cosa. Cuando la ciudad asume el trabajo de promoción, los funcionarios lo pasan bomba y es gente muy simpática. Pero esos recursos deberían estar financiando organizaciones ciudadanas. Nuestras organizaciones ciudadanas sufren de una falta de recursos y apenas sobreviven y no pueden trabajar en condiciones dignas. Y hacen mucho mejor el trabajo de promoción y el resto que un departamento, aunque sea muy bueno el departamento de la ciudad. Tiene que haber traslapo, tiene que haber colaboración, pero tiene que también respetarse los roles. Entonces, y aquí sí estoy llegando al final, no te preocupes, no te preocupes. Pero recordar que también necesitamos alianzas. Esto es una campaña de 4 años, ha sido muy largo y duro, donde el laboratorio y otras instancias académicas nos hemos puesto con evidencia, donde organizaciones ciclistas han liderado en muchos momentos, pero también las fundaciones de víctimas de siniestros de tránsito, los automovilistas también. Por eso digo que el problema es automovilidad, el problema no son las personas que manejan autos. Yo sé que hay algunos, pero también hay algunos ciclistas que son problemáticos. Entonces, bueno, dejar con ustedes esta posibilidad, esta invitación a transicionar desde una mirada de ciclovías hacia una mirada mucho más estratégica de cicloinclusión. Y decirles muchas gracias, obrigada, thanks, por recibirme aquí hoy día. Hola. Vamos un poco pillados de tiempo. Luego vais a tener un momento de participación, entonces he hablado con la organización para que ahora pasemos, digamos, a la última parte de la clausura y luego tenemos un rato para hablar entre nosotros antes de irnos al concierto. Yo tampoco quiero hablar mucho, solo quiero resumir una cosa que me ha parecido clave. La ciudad es un sistema orgánico, hay que entenderlo como tal, y el secreto es no matarnos, sino entendernos. Pero yo creo que el entendernos, lo que quería hacer Leik, no es solo entre nosotros, que estamos todos de acuerdo, sino con todos los que forman ese sistema orgánico, con los cuales no siempre estamos de acuerdo, pero el secreto es entendernos o por lo menos llegar a un punto de encuentro, ¿no? Dicho lo cual, pasamos a la siguiente parte de este plenario final, que son las conclusiones de los coordinadores de cada uno de los ejes, ¿no? Y voy a llamar a cada uno de los coordinadores y va a contar las conclusiones en muy poquito tiempo, para que nos dé tiempo a todos. La primera es Laura Vergara, que es la coordinadora del eje de En Bici Mola Más. En reaccionar, venga, ya estamos. Primero quiero hacer un llamamiento a toda persona que tenga a su izquierda o a su derecha un asiento libre, por favor, ir hacia el centro porque hay mucha gente que está sentada en el suelo. Es un cuidado que nos merecemos todos y todas. Bueno, el nombre de mi eje es así un poco general, pero lo que queríamos reflejar... Bueno, gracias. Queríamos poner a la disposición algunos impactos y algunos beneficios del ciclismo. Empiezo por el cicloturismo, que bueno, ya sabemos que somos aficionadas. Hay muchos proyectos que están creando redes, están planificando y están permitiendo tanto la conectividad como la ciclabilidad y están pensando ya los espacios como espacios compartidos, algo que será muy importante cuando practiquemos cicloturismo, como un cambio.
Otra cosa que se aporta al cicloturismo, pero no solo, y que no debe ser ni un riesgo ni la única oportunidad, es la bicicleta eléctrica, pedalec, como cada quien la quiera llamar. Otra oportunidad es la imagen, la unión y la fuerza que ha crecido en torno a la ciclologística. Un sector que parece las administraciones y el movimiento tenemos en la boca y, bueno, quedaos solo con ciclologística, que va a ser el referente si se sigue apoyando en Europa del desarrollo. Y es que donde no llegan los paquetes está llegando el aire, que es otro de los elementos que en este eje hemos analizado. Y lo hemos hecho desde dos perspectivas, desde la más profesional o administrativa hasta la ciencia ciudadana, que están produciendo movimientos como Calapié. Nos han dado herramientas, nos han dado tecnologías y métodos para medir la calidad y para medir el impacto que tiene, y el impacto que tiene especialmente en nuestra salud. Y es que las enfermedades crónicas y los accidentes de tráfico continúan siendo, en los países industrializados, la causa más importante de la pérdida, no solo de la salud, sino de la calidad de vida y de muerte prematura. Y es que, claro, toda esta diversidad de temas también están provocando, no solo en el movimiento ciclista, sino también a nivel profesional, un salto. Y lo que hemos intentado esta mañana ha sido nombrar algunos perfiles más allá de los tradicionales y además intentar, bueno, generar algunas ideas para un decálogo profesional de la movilidad ciclista. Y por último, las políticas, que sin duda tienen un impacto en nuestra vida y nuestras vidas deben tener impacto en las políticas. Principalmente el cómo las medimos, ¿vale? El monetarizar todas esas acciones y todas esas inversiones que se están llevando a cabo, pero también analizando la participación desde su diseño hasta su implementación, porque si el movimiento ciclista se está transformando, también lo hará nuestro entorno y lo deberá hacer de una forma amable, accesible, feminista y ecologista. Muchas gracias. Gracias, Laura. Le toca ahora al eje La ciudad al alcance de todos y es Nacho Uribe Larrea el que tiene que subir. Yo me mareo con las alturas, no voy a subir. Bueno, el eje se llamaba La ciudad al alcance de todas las individualidades que la conforman. Y bueno, lo que intentamos en este eje fundamentalmente era no hablar de bicis. Lo siento, no queríamos hablar de bicis. Queríamos hablar de ciudad y de toda la ciudadanía, toda, absolutamente toda, refiriéndonos a cada una de las personas que viven, que sienten esa ciudad, y que, por desgracia, el movimiento ciclista ha apartado de su foco de mirada. Entonces, queríamos levantar un poco los ojos del ciclista desde el ombligo hasta los ojos de cualquier otra persona. Y bueno, así hemos tenido, por ejemplo, todas las comunicaciones de género que personalmente quiero agradecer de todo corazón, que se me haya dado la oportunidad de dinamizar o acompañar todas esas comunicaciones. Para mí ha supuesto un reto que me lleva quitando el sueño meses y que me ha hecho estudiar y actualizarme muchísimo para poder acompañar con la calidad que merecía esto, y por eso quiero agradecer a Belén, a Ana, Bea, pues, gracias. Y bueno, las conclusiones que hemos sacado no las hemos enfocado desde el punto de vista de dar aseveraciones, de intentar poner una frase con un resultado, sino generar preguntas, generarnos inquietudes que contribuyan a que esta ciudad al alcance de todas se construya con la ciudad que tiene a su alcance cada una de nosotras, recalcando la importancia de cada una, de esa individualidad,
de ese sentir que vemos diferente cualquier cosa, que la escuchamos diferente y así todo el repaso que hemos hecho por el eje la única finalidad que ha tenido es la de ponernos cuestiones delante que nos hagan cuestionar nuestra mirada como individuos hacia el común, hacia el colectivo y hacia todo lo que, que considerábamos que nos faltaba por integrar en la visión un poco corta de miras del movimiento ciclista clásico y que solo hemos pretendido que sumar individualidades a esta visión para poder alcanzar una visión que nos permita entender de verdad la ciudad y entender de verdad sus singularidades personales. Gracias. Gracias, Nacho. Podéis. Bueno, yo ya soy arriba, un escaloncito más por... soy bajita, y entonces, es muy difícil hacer conclusiones así todavía inmerso, ¿no? Y cuando todavía estás inmersa, pues estás ahí con todas las emociones y todo lo que te ha provocado el encuentro y corro el peligro de enrollarme, así que voy a decir cómo se planteó el eje y cómo me he sentido y que, eso. Entonces, cuando Diego Ortega, que está aquí detrás, que yo espero que Diego y Belén y la coordinación general del Congreso también digan algo, ¿no? Pues cuando me llamaron para proponerme que coordinara uno de los ejes temáticos, dije, ¿qué se puede aportar, ¿no?, al Congreso de la coordinadora con bici, ¿no? ¿Qué podemos, qué nuevo puede aportar este año, ¿no? En cierto sentido, antes he estado en un grupo de discusión de mujeres que trataba el tema de crear una red de ciclomecánica, etcétera, y estábamos hablando del pensamiento lateral, ¿no? Que en femenino tendemos a buscar no soluciones tan directas, sino mirar un poco, ir de lado, ¿no? Como los cangrejos y buscar otro tipo de miradas o soluciones. Y yo es que soy muy lateral, lo he comentado antes, y quería pensar qué se puede aportar a este congreso, y este es un congreso de colectivos en defensa de la bicicleta, no solo en defensa de la bicicleta, sino de justicia ambiental y de justicia social. Yo, toda la convivencia que yo he tenido en los diferentes encuentros con bici, he sentido esas capas que están detrás de la bici o que van montadas en la bici, y que la bici da tantísimo para hablar que yo no sé cómo somos capaces todavía de renovarnos cada congreso e ir sacando más temas y es increíble, ¿no? Entonces, en este congreso, partiendo de esta base, yo quería salir de determinados debates o discusiones o polémicas que entiendo estériles, salir de la discusión sobre las infraestructuras, porque sobre todo somos sujetos que van más allá. Las necesitamos, pero vamos más allá. Entonces, pensar en esos modelos de ciudad, en los modelos económicos a los que nos enfrentamos a la hora de abordar el tema de la movilidad ciclista, porque yo creo sé que estamos aquí porque no solo pensamos en la bici, sino que pensamos más allá. Entonces, he querido que se hablara desde diferentes aproximaciones, ¿no? Ya sea desde la provocación filosófica, ya sea desde los datos, ¿no?, experiencias, estudios, ¿no?, de estos temas de cambiar el chip y preguntarnos en qué marco nos estamos moviendo, estar atentos a cuáles son los procesos participativos en los que estamos participando y eso, dotarnos de herramientas teóricas, no sé si prácticas, ¿no?, porque cada uno lo aplica en su terreno, pero que tuviéramos esos materiales, esos pensamientos en el bolsillo de cara de seguir defendiendo la bicicleta, pero yo creo que aquí todos estamos aquí porque vemos la bicicleta como algo más, ¿no? Y decir que esto es un eje que no ha salido de mi
no es un trabajo personal y único, sino que ha estado todo el rato dialogado con la coordinación del Congreso. Sobre todo con Diego, ¿no?, que ha sido mi interlocutor más directo, y muchas gracias a todos los que han estado en la coordinación, el voluntariado, los que vienen a presentar comunicaciones, los que han venido hasta las mesas, y a todo el mundo, porque he aprendido muchísimo, me he sorprendido muchísimo y ya está, me enrollo mucho. El coordinador del eje Retos de Ciudad, Carlos Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Como mi eje se llama Retos de Bici, pues claro, como podéis suponer, ha estado lleno de cosas muy diversas y yo, claro, me han pedido que haga unas conclusiones y me decía, madre mía, ¿a dónde voy yo a sacar conclusiones sobre todo esto? Pero al final, pensando un poco, me he dado cuenta que hemos hablado mucho menos de retos de bici en el sentido de hablar de infraestructuras o de hablar de cosas así, tanto como hablar de cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo de mejorar la movilidad ciclista, nuestro trabajo de activistas cotidiana, ¿no? Y cómo hemos hablado también hemos hablado de herramientas, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de cómo financiar nuestros movimientos ciclistas, y todo esto ha sido tremendamente interesante. En mi eje hemos tenido 19 comunicaciones, 2 talleres, tres mesas redondas, una de ellas fue un plenario súper interesante, y todo me ha resultado apasionante. No puedo expresar el agradecimiento que siento por todos los ponentes, todos los que han venido a comunicar, la organización, mis compañeros de la coordinación de los ejes, el voluntariado, habéis sido todos fantásticos, enhorabuena. Y el nivel técnico de las comunicaciones ha sido flipante. Ha habido sesiones en las que esta mañana he tenido una sobre cicloturismo, han sido 6 comunicaciones, increscendo, vamos, al final estábamos todos contagiados, era como un orgasmo de placer de estar escuchando cosas tan interesantes. Y así ha sido todo el Congreso. Entonces yo pienso que esto no solamente ha sido un encuentro de ciclistas o un encuentro de personas que utilizamos la bici, tanto como una escuela que nos ha hecho a todos mejorar nuestra forma de hacer activismo y de luchar por la movilidad ciclista, y a mí yo me llevo mucho más de lo que he aportado. Quiero especialmente dar las gracias a Belén, que ha sido la coordinadora con la que he tenido más contacto, que ha sido fantástico y una experiencia increíble. Muchas gracias. Y ahora, decía Leik una cosa en su presentación, las mujeres son centrales, que hable Sara Moyano del encuentro de mujeres. Si se ha llegado. No ha llegado. ¿Veis cómo mola Belén? Bueno, en el primer encuentro en Zaragoza el año pasado generamos una publicación, una recopilación de publicaciones ciclistas escritas y coescritas por mujeres. Y este año le hemos dado una vuelta de tuerca, tiene una nueva estructura, muchas más autoras, muchas más publicaciones. La colgaremos, por supuesto, en la página web y si no, en el Centro de Documentación Medioambiental de Zaragoza. No sé qué tengo que hacer. ¿Cuento lo que hemos hecho hoy? Sí, un breve resumen de las conclusiones que habéis sacado antes. ¿Antes? Sí. Vale, no sé muy bien qué es lo que tengo que decir. Pero no tengo que contar toda la jornada, no, solo... Ah, vale. Vale, pues os tengo que contar las conclusiones de la sesión de la tarde de las mesas de trabajo y... Bueno, lo cuento desde aquí, si me veis todos, ¿no?
Bueno, pues esta tarde primero hemos tenido a María Garrido de Ecologistas en Acción, que nos ha hablado de ecofeminismo y de cómo la bicicleta es una herramienta muy potente para trabajar en el cambio que queremos hacia esta visión ecofeminista. Y luego hemos estado trabajando en mesas en 6 temas. El primer tema era el tema de la construcción de la red. No sé si sabéis que en el primer encuentro de Zaragoza, de ahí surgió la red de mujeres ciclistas y se ha ido un poco trabajando en ello, pero falta darle una estructura para que empiece a funcionar de verdad como nos gustaría. Entonces el encuentro de hoy estaba un poco enfocado a eso. Una mesa ha trabajado sobre eso, sobre la formación de la red. Otra mesa ha hablado de cómo enfocar el feminismo en los encuentros ciclistas. Se llamaba mixto, no mixto, transversal. De ahí ha salido que seguimos necesitando los espacios no mixtos y que el próximo encuentro que hagamos no estará vinculado al Congreso, sino que será un encuentro de mujeres ciclistas independiente y autónomo, y en el que tengamos todo el tiempo que necesitamos para trabajar. El tercer tema era En bici soy libre, no valiente, y hablábamos un poco de cómo la bici en las mujeres es una herramienta de empoderamiento y de autonomía. La cuarta mesa hablaba de la formación y del intercambio de información entre nosotras, de los conocimientos de mecánica y el conocimiento más profundo de la bicicleta, y de cómo las mujeres muchas veces tenemos más difícil el acceso a esa información, como que es un mundo que a veces parece que no nos pertenece. La quinta mesa era mujeres ciclistas deportistas, que es un poco la figura de la mujer ciclista profesional en el ámbito del deporte más profesional. Y bueno, han abordado un poco esos temas. Hemos contado también con una ciclista que ha competido mucho a niveles profesionales. Y la sexta mesa era ciudades ciclistas, ciudades feministas, de nuestro papel como mujeres ciclistas en la transformación de las ciudades. Y bueno, han salido un montón de cosas, sobre todo las ganas que teníamos de hablar y de escucharnos, de cómo lo hemos podido hacer con mucha tranquilidad, aunque teníamos un poco la presión del tiempo, pero bueno, creo que ha sido bastante productivo, y sobre todo para tener muchas más ganas de seguir con esto y de que la red por fin despegue y sea muy potente. Ya está. Bueno, y ahora os dije antes que iba a haber un momento de hablar. En un congreso sano, yo creo que los congresos de la bicicleta son cada vez más sanos y más robustos. Como han dicho los coordinadores de ejes, más que conclusiones lo que hay son conexiones, ¿no? Son conexiones personales y neuronales y que nos hacen avanzar. Es decir, no concluimos, sino de aquí seguimos evolucionando hacia, esperemos, algo mejor, ¿no? Entonces, lo que nos proponían desde la organización es que hablemos de eso entre nosotros, que cojamos el micrófono y nos contemos unos a otros qué es lo que nos estamos llevando de este congreso que habéis visto en los pasillos, lo que se dice por ahí networking, que deberíamos llamar pasilleo mejor, y ver en qué habéis estado, qué os lleváis para seguir avanzando, ¿no? Para construir no solo un mejor congreso el año que viene en Cascais, sino mejores ciudades, que al final es de lo que se trata. Entonces, levantad las manos locamente y empezad a hablar, que tenemos 15 minutos de conversación estupendos. Hola, parado, chanfle. Sí, para que se te vea. Ya, les cuento lo que me llevo. Yo salí de Valdivia sin conciencia de algo que ahora tengo. Tiene que ver con la bicicleta eléctrica. Yo no tenía postura, ahora la tengo, con la movilidad eléctrica en general. Y tiene que ver con el origen de aquello con lo cual se hacen las baterías, que es el litio, que es el próximo mineral que va a ser bolsa, que va a ser mierda buena parte de mi país. Primero fue el salitre, ahora está haciendo el cobre, próximamente va a ser el litio. Hay que ponerle freno a la movilidad eléctrica. Eso. Más manos.
¿Quieres hablar? ¿Qué más quiere contarnos que se lleva? Buenas tardes, soy miembro de Convici y, bueno, está feo que nosotros lo digamos, pero creo que yo lo que me llevo es una Convici todavía más fuerte. Todavía puede ser mucho más fuerte y lo debe ser, pero, en fin, animaros a los que os habéis acercado. Habéis visto la cantidad de temas transversales que Convici ha sido capaz de canalizar en este congreso y, bueno, pues animaros a haceros socios de Convici, o bien en el grupo local de vuestra ciudad, o bien directamente como socios individuales de Convici. Dar la enhorabuena a la organización de Valencia en Bici y, bueno, esperamos que en Cascais el próximo congreso sea otro encuentro exitoso y, bueno, pues empezamos a prepararnos para el congreso de 2020. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Manuel. Aquí, bueno. Me gustó mucho la charla con el profesor, en donde creo que nos confrontó a muchos de nosotros y nos hizo realmente repensar las cosas. A veces estamos en este camino absolutamente seguros que estamos haciendo las cosas bien y está bien escuchar a los otros, tener puntos tan diferentes de vista y creo que eso, escucharnos sobre todo y ser capaces de cambiar también, ¿no? Tenemos esta visión del mundo y de repente alguien abre otra visión y creo que también me llevo eso. Sí. Gracias. Gracias. Hola, soy Fernando Mafé de Valencia en Bici y simplemente quería decir una cosa, y es que no ha habido un congreso, han habido muchísimos congresos, tantos congresos como personas hemos estado aquí, porque realmente era apasionante verlo desde la perspectiva que en un pasillo, en la cafetería, en un trayecto de una sede a otra, se producían interacciones constantes. Entonces, estos son los muchos o múltiples o multiversos congresos que he asistido y para mí realmente ha sido increíble, así de claro. Gracias. Gracias, Fernando. Aquí había una mano. Luego baja. Sí. Yo soy Carlos de Calapié y quería felicitar a la organización y especialmente porque creo que por primera vez se ha empezado a hablar dentro de este ámbito de la bicicleta de salud. Es decir, se ha tocado hasta ahora siempre seguridad, que efectivamente es muy importante, pero el tema de salud y la calidad del aire creo que es muy importante cuando hacemos el ejercicio, cuando pedaleamos. Por tanto, enhorabuena a la organización. Muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes. Que te pongas, que te vean. ¿De pie? Que te vean. Vale. Y miro así, para el público. Bueno, pues voy a transmitir mi emoción mucho mejor así, cara a cara. Yo no esperaba ni mucho menos todo lo que me ha dado este congreso. Yo soy un amante de la bici, me lo paso pipa, haciendo todo. Desde los años 70, que después de un viaje a Ámsterdam empecé a circular en bici, para mí es algo que va mucho más allá del ejercicio, va mucho más allá de la responsabilidad ecológica, va mucho más allá de muchas cosas. Pero en este congreso lo que me ha gustado muchísimo... Hola, Carmen. Lo que me ha gustado muchísimo y me ha removido, porque a mí me pone mucho esto del pensamiento, de intentar transformar la sociedad y tal y cual, ha sido cómo la bici ha cargado en su cestilla tantísimos conceptos, tantísimos anhelos y tantísimas ganas de cambiar el mundo en el que vivimos. Me quedaría con una imagen que puso ayer Adonia que me gustó mucho, que es que la bici no es una bici con un cuerpo, y que ese tándem es el de un cuerpo que tiene género, tiene clase social, tiene raza, tiene situación económica concreta, tiene edad, y lo digo con mis 67 años, para mí empieza a ser un factor importante, y sobre todo además es un cuerpo que piensa y que lucha por hacer otro mundo distinto al que tenemos. Pues con esta idea maravillosa me voy de este concierto mucho más satisfecha de lo que esperaba salir. El
concierto es luego. El concierto es luego. Ha sido como un concierto. A las 8 es el concierto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Beatriz y soy voluntaria. Llevo muy poquito tiempo en la bici y creo que he vivido un congreso muy distinto al que podéis haber experimentado todos vosotros. Me llevo la vivencia de un viaje increíble, de una experiencia maravillosa con gente súper ilusionada, con muchas ganas de hacer cosas muy chulas, muy bonitas y con mucha ilusión. Me llevo también la sensación que he tenido durante todo este año en la bici, de que la bici es mágica porque es capaz de crear algo tan hermoso, que es capaz de hacernos cuestionarnos tanto, de movernos tanto, de pensar y de sacar lo mejor de nosotros. Así que gracias. Se han juntado aquí dos eventos. Hola, yo no voy a decir tanto lo que me voy a llevar yo del Congreso, sino os voy a decir lo que os podéis llevar todas vosotras y todos vosotros, que son unas camisetas súper chulas, como esta que llevo yo, y que vais a poder encontrar cuando salgáis ahí en la puerta, porque Mer y Almu van a montar ahora mismo una mesica para que podáis pillar las camisas. La publicidad del movimiento asociativo se admite. Hola, quería preguntar si hay alguien aquí de Portugal. Me gustaría que alguien de Portugal pues, hablara también pues, para que dé su impresión sobre el Congreso, porque me parece importante la aportación de vosotros y de la Federación Portuguesa de Usuarios de la Bicicleta pues, en este Congreso. Gracias. Yo me llamo Rui Igreja, soy miembro de MOVI. MOVI es en portugués, Asociación pela Movilidad Urbana en Bicicleta. Estuve el año pasado como miembro del grupo local Ciclaveiro en Zaragoza y es impresionante lo que se hace en España en defensa de la bici. Creo que Pedalea, Valencia en Bici, con Bici están enhorabuena por hacer esas cosas y creo que es importante que en Portugal aprendamos con lo que están haciendo aquí en España. Y también es importante sería importante que los políticos portugueses aprendieran con lo que están haciendo algunos políticos en algunas ciudades españolas. Gracias. Gracias. No, vas a ver a casi todos. Bueno, me pongo aquí y así no le doy la espalda a nadie. Yo me llevo... Este era mi año de las primeras veces, porque este era mi primer congreso, mi primera vez que presentaba una comunicación. Llevaba toda la semana con un miedo terrible porque hoy tenía que hablar y decía, madre mía, yo en esto que me estoy metiendo. Mi primera supermasa crítica también en abril y me llevo esa experiencia de somos... que se dijo en una mesa, somos tribu. Y yo me siento muy contenta de estar en esta tribu. Es impresionante. Le doy gracias a los voluntarios que se lo han currado. Mira, Alberto, yo no sé dónde está. Madre, pero el pobre ni comía. Y nosotros detrás, Alberto, te sobra un ticket. Con los compañeros de las comunicaciones, Carlos, bueno, Belén, no me sé el nombre de todos, pero muchas gracias. Gracias. Vamos a parar ya las intervenciones porque hay que acabar. Y yo, como tengo micro, voy a decir una cosa. Yo me llevo, bueno, aparte de veros otra vez y de estar aquí feliz, creo que el Congreso está creciendo también porque empieza a hacer intercambios con gente que viene de América Latina. Creo que construir el diálogo y aprender
entre todos es evolucionar entre todos. Es decir, ojalá esto sea el Congreso Iberoamericano de la bicicleta, o por lo menos que haya una transmisión de saberes y de conocimientos. Creo que los colectivos de Latinoamérica, como habéis podido comprobar, tienen mucho que contarnos, incluso también en infraestructuras, y creo que tenemos que tanto que mirar más a Portugal, a pesar de que tú estabas diciendo de mirar mucho a España, que nosotros también tenemos que mirar mucho a Portugal y sobre todo mirar mucho a América Latina y entre todos conversar para que la tribu se extienda y la tribu se entienda con otras tribus, porque al final esto es un diálogo que se llama ciudad, que es un punto de encuentro y que tiene que ser bueno para todos, no solo para los que vamos en bici. Dicho lo cual, perdón por haberme apropiado del micro, vamos a invitar a Belén y a Diego, a Belén Calahorro y a Diego Ortega, los coordinadores, para que nos den ya el final del Congreso. Nada, muchas gracias a todos. La verdad es que estoy muy emocionado. No sé más qué decir. Gracias a los voluntarios. De hecho, yo creo que tendríais que subir como nosotros. Subir, de hecho, por favor. Habéis hecho un trabajo estupendo. Nada, hay más gente que no está en el Bicifest, como Alberto y Julian, que también han formado parte del equipo, imprescindibles, y también mi agradecimiento desde aquí. Y un aplauso para ellos, efectivamente. Y cosas que me quedo del Congreso, muchas en el tintero, y seguiremos trabajando en esas que se han quedado sin poder hacerse para futuros momentos, ¿no?, de reivindicación y transformación de la ciudad de Valencia, que bueno, esperamos que sea una ciudad amable. Nada, dicho esto, no sé si tú quieres hablar algo, Belén, unas palabras por lo menos. Yo creo que... Bueno, yo os animo a hacer congresos, aunque hoy diría que no voy a hacer ninguno más y que no me busquéis para nada, pero a pesar de eso, bueno, ha sido una experiencia muy intensa a lo largo de todo el año, porque eso es lo que yo definiría, intensidad, pero también, pues, la red, que era uno de los objetivos, no solo la hemos hecho en ciudad, porque también quiero nombrar a Bici es Vida, que es una de las organizaciones que hay aquí en Valencia, que están dentro del Foro Valenciano de la Movilidad, y que, aparte, Soterránea y Llama también han estado ahí, pero Bici es Vida se la ha currado un montón, y que quiero que lo sepáis, que aparte de Valencia en Bici ha habido más gente ahí también, de otros colectivos. Y también quiero decir que la red es personal, porque cuando trabajas con alguien es cuando lo conoces mejor, y bueno, y cuando viajas en bicicleta, que es lo que no podemos hacer. A mí me hubiera gustado. Inicialmente empezamos diciendo, nos tenemos que llevar a todo el mundo a la Albufera o a la playa, porque van a venir con ganas de eso. Pero claro, te pones a hacer cosas y acabas que no. Entonces, pues bueno, no sé qué decir, porque para que... Gracias. Sí, nos vamos a la Dinamo, que lo hemos... Bueno, sí que quiero decir que esto es así porque en Zaragoza se lo curraron un montón, nos han pasado, hemos copiado y pegado muchísimo y hemos intentado mejorar lo que se ha podido. Otras cosas a lo mejor no, pero también quiero decir Málaga, Vitoria y todas las ciudades europeas y españolas que han trabajado por el Congreso han hecho que este año pues cada vez seamos más gente, ¿no? Y esto es
No tiene vuelta atrás la bici, pero yo creo que tampoco tiene vuelta atrás el Congreso. Así es que debería salir ahora uno que dijera, pues a mí me molaría que, ¿no? El próximo es en Cascais, es en mayo y no sé, no tenemos fecha exacta, no nos han dicho aún, pero os animo a ir a Portugal y a donde sea en España el próximo.